Vamos a la clase de hoy y voy a cerrar este tema, voy a completar este tema que es un tema que me gusta un montón. Hoy me tomé un gran trabajo y es fijarme en todos los lugares. No llegué a terminar, por supuesto, pero me estuve fijando la palabra camino en la Biblia como es tratada, pues es una palabra que aparece de manera recurrente, de manera tremenda. Así que vamos a iniciar la segunda parte de esta enseñanza llamada El Camino de un Padre. Esta enseñanza del camino de un padre, estuvimos compartiendo puntos bastante interesantes de cómo Timoteo se transforma en el camino del Padre. No voy a repasar lo que estuvimos hablando, simplemente algunos detalles que me ayudan a conectar con lo que quiero hablar ahora. Es interesante poder ver que la palabra camino en inglés es way, W-A-Y, y también es la misma palabra que en español se traduce como forma o manera o modo. El camino de un padre es la forma, la manera, el modo, o también podríamos decir el estilo que un padre tiene para llevar adelante las buenas nuevas del reino. Y me gustó cuando les pude explicar que aún siendo apóstoles de un tiempo bastante parecido, algunos difieren de algunos años, como es el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, cada uno de ellos tienen diferentes énfasis y abordaje y presentan énfasis en verdades diferentes que traen al cuerpo de Cristo del nuevo pacto, aquellos que vivimos en el nuevo pacto, diferentes facetas y diferentes formas de ampliar la profundidad del mensaje apostólico. Todos son apóstoles iguales de importantes, pero no todos nos llevan a revelaciones de los mismos temas, o para decirlo así, no todos enfatizan en los mismos temas, porque por algo el cuerpo de Cristo tiene multiformes gracias y Dios usa diferentes gracias para abordar profundidades en diferentes revelaciones. Y ahí compartimos cómo el apóstol Pablo tiene este énfasis tan fuerte en cuanto a la unidad del cuerpo, a la operatividad del cuerpo, a los dones ministeriales, a los dones del Espíritu. No así el apóstol Pedro o el apóstol Juan. Por ejemplo, la visión, si bien el apóstol Pablo habla del amor, la visión de profundidad, de ser perfeccionados en el amor que tiene Juan, que justamente se lo llama el apóstol del amor, aquel que tenía tanta intimidad y crecía en su relación ministerial, él crecía en su relación de padre e hijo con Jesús, dice que se recostaba al pecho de Jesús, mostrando ese simbolismo, que yo creo que fue literal, pero también un simbolismo de poder estar en intimidad con el Padre y sentir el latido del corazón de Jesús, porque por algo estaba en el pecho de Jesús y por algo lo muestra la Biblia como que esto acontecía en la relación de Jesús con Juan. Y de hecho también era uno del círculo de los tres, del círculo de los íntimos. Bueno, Pablo no pudo conocerlo a Jesús hueso, o sea, físicamente, sí se le apareció de camino a Damasco. Así que cada uno tiene su camino de abordaje del Evangelio y también los padres apostólicos que Dios levanta en este tiempo tienen diferentes énfasis, diferentes formas, diferentes caminos. Como principio rector y el eje de lo que compartimos el otro día es que un hijo debería mostrar, continuar, afianzar, seguir resaltando el camino del padre, porque para algo es hijo de ese padre. Y yo mostraba también que a veces me parece raro que veo que hay gente a veces que se dice ser hijo ministerial de alguien y se parece más a otro que no tiene nada que ver con el padre que dice que siguen. Entonces es muy importante entender esa unción de Timoteo. Que Timoteo se transforma, no solo aquel que le muestra el camino de Pablo a los corintios, yo me atrevería a decir que Timoteo se transforma, se personaliza, se encarna en el camino de Pablo. Él, cuando lo empiezan a estudiar, a ver, a escuchar los corintios, es como escuchando, viéndolo, experimentarlo a Pablo mismo.
Y se me venían muchas cosas en cuanto al camino. Lo más tremendo que quizás se me venía es que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Y porque Él vino a revelarnos al Padre. Y Él vino a revelarnos al Padre en formato de hijo. Dice Filipenses 2, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó su forma de siervo y se vistió de hombre. Y al vestirse de hombre, ¿por qué se vistió de hombre? Porque nos mostró cómo Dios puede ser encapsulado, formateado, ponerse en una vasija de arcilla, que es el ser humano, y revelar, ¿qué? El corazón del Padre. Él vino a revelar el corazón del Padre. Por eso, esta es una de las razones principales por qué tuvo tanta confrontación y a punto de intentar matarlo más de una vez los fariseos y religiosos de su tiempo, porque no podían concebir que se llamara hijo de Dios o enviado de parte de Dios. Él vino a completar la obra del Padre. ¿Cómo? Siendo un camino del Padre. Entonces, un verdadero hijo en la fe se transforma en un camino de su Padre, en una extensión de su Padre. Porque si hay algo que esta estación nos viene a revelar de manera muy profunda, es la necesidad de hacer una transición, de migrar hacia un evangelio transgeneracional, un evangelio donde donde las hazañas de un padre, de la revelación de un padre, las proezas de un padre o el crecimiento de un padre no quede ni muera en la tumba de ese padre. Y que no esté circunscripta solamente al tiempo que Dios le permita a ese padre en la fe vivir. Muchos hombres de Dios, que no me voy a poner a citar ahora, vivieron etapas y luego no hubo un sucesor que continuara con su camino. De los tiempos que vivimos podemos nombrar a muchos, pero no quiero detenerme en eso. Pero de los tiempos bíblicos también. Josué no tuvo un sucesor. El profeta Samuel, siendo tan tremendo, hoy tengo un versículo preparado si llegamos, mostrando que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel le pide un rey o pide a alguien que lo suceda es porque los hijos de Samuel no siguieron y no mejoraron, no manifestaron una gloria superior a la de su padre Samuel. Muy triste. Y esto no nos podemos dar el lujo que nos vuelva a acontecer en el tiempo en el que estamos viviendo. Y voy a repetir esto que en algún momento lo enseñé y me gusta mucho porque es muy gráfico. A veces uso el idioma inglés que es más maleable en las palabras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la palabra éxito es la palabra success? Aunque no es una palabra muy simpática, no es muy bíblica, pero si hablamos de algún éxito o triunfo o fruto de la tarea que realizamos, el verdadero éxito, success, que es en inglés, es la misma palabra para hablar de suceso o sucesión. Entonces, successful, que es exitoso, es lleno de éxito. ¿Cómo voy a ser alguien que tenga éxito verdadero en este tiempo si no tengo alguien en quien sucederme? ¿Quién me suceda? ¿Quién continúe lo que yo inicié y avance a un nivel aún superior? Cuando yo veo a mis hijos crecer e imitar, a veces veo a Zoe, que es mi hija mayor, hacer cosas como las haría yo o como las haría mi esposa y aún mejor algunas, o ideas que se le ocurrían a mi esposa o se le ocurren a mi esposa y ella las puede gestionar, uno se alegra. Cuando los veamos crecer, a mis 3 hijos, cuando los vea crecer y alcanzar cosas que estoy seguro que alcanzarán mayores niveles en revelación, en avance, en un montón de áreas, mi corazón se va a súper alegrar porque el corazón de un padre, dice el apóstol Juan, se goza cuando sus hijos caminan en la verdad. Y cuando mis hijos o tus hijos avancen aún más en el camino que vos les has trazado, tiene que ser una profunda alegría. Es más, no tus hijos, tus nietos también, y tus bisnietos, porque tenemos que ver varias generaciones sobre esta tierra. Amén. Dice el doctor Ben que el verdadero éxito de un padre se mide en sus nietos, ni siquiera en sus hijos.
¿Y sabes por qué? Porque en tus nietos vas a ver cuán bien le enseñaste a tus hijos. Porque tus hijos le van a enseñar a tus nietos lo que vos primero le impartiste. Entonces tu camino se va a ir completando. En el camino de Abraham se va completando en Isaac y se va consumando aún más o va perfeccionándose aún más en Jacob. Por eso me encanta siempre repetir que las dificultades o las luchas o el esfuerzo y el sacrificio que tuvo que realizar Abraham, Isaac dice que dice Isaac que donde iba y habría un pozo, no se esforzaba demasiado y había agua. Era algo tremendo como Dios prosperaba a Isaac, pero en el medio hubo un sacrificio de un padre y de un hijo unidos en pacto allá en el altar y en el monte del sacrificio. Esto es a modo solamente introductorio. Y hoy me viene un poco más gráfico y didáctico que otras clases. No sé si Samantha tiene una imagen para compartirnos. ¿La tenés ahora? ¿Puede ser ya? ¿Se acuerdan que le hablamos de esta clase de matemática que a veces teníamos de los círculos, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero creo que se llama círculos, algo de, no me acuerdo ahora, no sé cuánto. Bueno, Norita es maestra, no sé si de matemática también. Circunferencias no, los dos círculos que se unen, ahí Samantha va a mostrar los dos círculos que se unen para que lo veamos más gráfico. Círculo A, círculo B que se convergen en el C. ¿Cómo, Nora? Intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Muy bien. A ver, Samantha, si la puedes agrandar. Así la vemos todos. Ahí, muy bien. El círculo, no soy muy bueno para geometría, pero bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí. El círculo A naranja y el círculo azul, que es azul. Bueno, Samantha le puso un magenta en el medio, ¿no? Tendría que haber sido un color, bueno, sí, un poco da esos colores, ¿no? Pero bueno, no importa, no es una clase de arte, es una clase de matemática. Bueno, A y B convergen, ¿sí? Y se juntan y forman un tercer círculo que es el círculo C. El ser uno en Dios tiene que ver con que A deja de ser A, B deja de ser B, ahora se trata que nos concentremos que somos C. La verdadera condición de hijo en Dios se trata de que se nos revele nuestra identidad en Cristo y Cristo en nosotros, de manera tal que no se trate tanto ni de A ni de B, que se trate de C. ¿Qué significa esto? Que ya no se trata tanto de un Dios que está alejado de nosotros y un ser humano que lo busca a Él, sino que se trata de estar y ser uno en Él. Esta es la primera imagen que les quería mostrar. La segunda imagen se las voy a mostrar con algo de culinario. El otro día les dije el ejemplo de las sales, la sal del Himalaya con una sal común, que en la antigüedad, cuando celebraban una boda, unían el saco de sal del novio con el saco de sal de la novia y declaraban esto de la famosa frase de lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. Yo les compartía que cuando las dos sales se unen, después no se pueden volver a separar o no se podrían volver a separar. Yo, para que sea más visible, les voy a mostrar otros dos materiales culinarios. Acá tenemos, en un vaso tenemos harina común y en otro tenemos linaza. ¿Sí? Yo voy a mezclar estos dos. No es lo de la boda, es un ejemplo acá para esta clase. Y voy a poner en este tercer frasco la harina, ¿la ven ahí? Y ahora voy a poner linaza. Se mezclan mejor si fuera las dos sales, pero igual voy a tratar de lograr lo mejor de mí. Voy a mezclar acá, no voy a hacer mucho lío porque es la oficina de mi esposa, después se me queja que la ensucio. Y me dio una indicación muy femenina que me dijo, quiero encontrar la oficina como la dejé o algo así. ¿Alguna vez le dijeron eso a su esposo? Me imagino que no, ¿no? Bueno, algo logré, no sé si se llega a ver, pero ¿ven? No se llega a ver mucho, bueno, pero la idea, ahí se ve algo, bueno. La idea es que ahora
estoy en el horno si quisiera separar y volver a tener por separado la linaza y la harina. Esto es lo que Dios dice, y es la revelación de cuando Él dice, ya no serán dos, sino uno. Y lo que Dios une, no lo separe el hombre. Por supuesto, no vamos a ponernos a hablar de ejemplos, no vamos a ponernos a hablar ni de leyes de hombres. Por supuesto que, lamentablemente, en el ser humano, en los matrimonios, hay separaciones, hay divorcios. El corazón de Dios es que un matrimonio sea para toda la vida, pero por diferentes circunstancias, que no viene al caso, porque no es una clase de matrimonios, ocurren, lamentablemente, las separaciones. Pero aún cuando hay separaciones, si alguno de ustedes tuvo que vivir por esa instancia, ya sea que sus padres se separaron o ustedes tuvieron que separarse, todos sabemos lo difícil que es, ¿no? Lo dificultoso que es. Justamente es dificultoso por esto, porque cuando dos personas se han unido en cuerpo, alma y espíritu, luego no es tan fácil separarse, no es solamente un trámite y una división de bienes, justamente por esta intimidad que Dios buscaba. Y justamente porque Dios ve el matrimonio como un pacto. Les dije que no es una clase de matrimonio, pero sí vemos que el apóstol Pablo habla de la analogía del matrimonio. Todos sabemos que él no estaba casado, pero usa el matrimonio para explicarnos que Cristo es como que fuera el esposo y la iglesia es como que fuera la esposa. La unión que él quiere crear entre Cristo y la iglesia no se trata de ser dos, uno más uno dan dos. En Cristo, uno más uno da uno. Cristo la cabeza, con su iglesia, la esposa, que es el cuerpo, al unirse, podemos ver la manifestación del uno. U-N-O. ¿Para qué me dirán, estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto porque es una de las revelaciones más interesantes que el apóstol Pablo nos dejó. Y tiene que ver con el camino que él nos dejó, que luego Timoteo lo va a transitar y va a hacer un énfasis de ese camino. Y esto es interesantísimo. Podría tomar muchas enseñanzas del apóstol Pablo y muchas facetas o matices del camino de él. Pero quise tomar este porque es algo que realmente en lo apostólico tenemos que hacer mucho énfasis. El otro día una pastora conocida me decía, hay gente que no entiende lo del uno. Hay mucha gente, pastores, líderes, cristianos, que con las mejores intenciones quieren provocar una unidad. Dice, oremos juntos, unámonos, cada uno comparta su revelación, cada uno comparta esto o aquello. No habla el mensaje apostólico de unidad, habla el mensaje apostólico de el ser uno. Y una de las mejores maneras de describir de qué se trata ser uno es cuando leemos la oración apostólica, la oración de envío, la oración de intimidad profunda de un padre con un hijo, que es Jesucristo con su padre, en Juan capítulo 17, donde él, antes de irse, desea que nosotros, los que quedamos sobre esta tierra, podamos ser uno igual y de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, es interesantísimo que a ese nivel de madurez tenemos que ir como iglesia. Por eso Efesios 4:11 dice que los 5 ministerios fueron enviados con el propósito primordial de equipar a la iglesia. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Fueron enviados para equipar a la iglesia, para equiparla hasta llegar a un varón perfecto, a la estatura y la medida de Cristo. Lo estoy parafraseando un poco. ¿Qué quiere decir? Los 5 ministerios no fueron enviados para que tengamos grandes campañas o para que todas las iglesias sean multitudinarias o para que los pastores estén bien equipados o para que los cristianos sepan evangelizar. No, los 5 ministerios están puestos en el cuerpo de Cristo para que la iglesia, siendo el uno, siendo ese hijo corporativo, manifiesten la plenitud del hijo.
Y ahí está la enseñanza del pastor Randolph cuando nos enseñaba la plenitud del Hijo, se la ve solo en Cristo. Pero no en Cristo Jesús caminando sobre la tierra, en Cristo, el Cristo corporativo, que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces es muy interesante entender que estamos llamados a desplegar o a manifestar ese camino que Jesús o que el apóstol Pablo y que tantos santos otros apóstoles comenzaron a allanar para nuestro propio beneficio. Entonces Jesús camino al Padre, nosotros tenemos que ser camino de extensión de los padres espirituales que hemos escogido. Si tenemos un padre apostólico en la fe que nos enseña, que nos alimenta con pan y vino, y nos está revelando cosas, yo cada vez que trato de revelarle algo a alguien o ayudarlo algo a alguien, lo ayudo con lo que fui alimentado de mi padre, que es pan fresco, no de lo que aprendí cuando era chico. Yo voy a la iglesia desde los 14 años, iba a campamentos de niños, a los 11 años, 9 años, no sé ni cuándo. No trato de buscar una enseñanza de algún líder mío por excelente que haya sido, no. Trato de buscar pan fresco de mi padre espiritual aquí y ahora para revelar, que se revele primero a mi vida y para ayudar a que se le revele a ustedes y sobre todo también a mis hijos espirituales que están apegados a mí y que siguen paso a paso mientras yo voy aprendiendo. Vamos a continuar con algunos versículos trascendentes para poder entender y cerrar este tema de el ser uno y que les quede una base bíblica. También lo van a poder recibir en los manuales. Si Dios quiere, esta semana vamos a poder terminarlo. Vamos a ir rapidito a... Bueno, no se olviden, no quiero olvidarme de repetirles que etimológicamente la palabra camino, que también quiere decir modo o manera, es también una especie de viaje o es un curso de conducta, una manera de pensar, de sentir y de decidir. Entonces, cuando me transformo en el camino de un Padre espiritual, así como Jesús se transformó en el camino del Padre celestial, estoy desplegando un curso de vida, un viaje que tengo con mi hijo, un curso de conducta, una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de decidir. Por supuesto que mi fin último es que mis hijos espirituales sigan el camino de Dios. Por eso mi curso de camino tiene que ser en línea y en precisión con mi padre espiritual, en tanto y en cuanto mi padre espiritual me esté enseñando doctrina y pan fresco del cielo y me revele a Cristo. Lo más cercano a Cristo que yo tengo es mi padre espiritual, porque Él es el que enseña, el que me enseña, el que me plantea una mesa, el que me corrige, el que me disciplina, el que me ayuda a sacar al Cristo que tengo adentro. Entonces, a medida que hago eso con mi padre espiritual, también los hago con mis hijos espirituales, de ayudarlos a hacer un puente o a hacer un camino a que conozcan a Dios Padre. Esa es la función de un padre espiritual. No que me aplaudan a mí o que me feliciten a mí, si de vez en cuando me quieren hacer un regalo y lo hacen, si de vez en cuando me quieren agradecer algo y lo hacen, bienvenido, pero no es el objetivo último. El objetivo último es que a través de mí se les pueda revelar una faceta más plena y más profunda de Cristo sobre la tierra y sobre todo del corazón paternal de Dios para ellos. Cuando algunos de mis hijos espirituales pueden ver a Dios Padre a través de mi accionar, a través de mis palabras, a través de lo que yo les puedo impartir, he cumplido la tarea. Y pueden tomar eso que les hablo para alinear sus vidas a lo que el cielo está diciendo. Mi tarea está cumplida. Porque ellos van a ir camino hacia la madurez, así como yo estoy esforzándome o caminando o disciplinándome para ir al camino a la madurez en base a las enseñanzas que mi padre me da en la fe. Entonces, es muy interesante poder verlo y descubrirlo de ese modo. Entonces, al alinearme a un padre espiritual, sería influenciado por su curso de conducta, su viaje, su experiencia, su revelación, pero también por su forma de pensar, sentir y decidir. Como decía el apóstol Pablo, mi específico mensaje y énfasis es la revelación propia que él tenía, que aportaba revelación apostólica en la vida de Timoteo y él la compartía con otros. Por ejemplo, esta revelación que les explicaba sobre el ser uno.
Y para eso tenemos muchos versículos que definen esto de ser uno. Pero miren qué interesante. Cuando hablamos de ser uno, hablamos de una unión y no de una unidad. Según la RAE, la palabra unión quiere decir lo siguiente: acción de juntar y unir más de una cosa. O sea, es la acción de hacer que dos cosas se conviertan en una, como vimos recién en el gráfico que mostró Samantha o como vimos recién con la linaza y la harina. Efesios 2, del 4 al 6 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Si de algo se trata el evangelio que estamos proclamando, es de la formación de un nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? El que habla 1 Corintios 5:17, la nueva creación. No se trata tanto de quién es Vanessa, quién es Elsa, quién es Juan. Se trata de que todos nos encontremos en Cristo y despleguemos, manifestemos, expresemos esa nueva creación en Cristo. También puede ser entendido este versículo cuando dice de ambos pueblos hizo uno, hablando que de la ley y la gracia hizo uno. Y la gracia es abolida, perdón, la gracia absorbe a la ley y supera a la ley porque Cristo es, venimos hablando del principio de año, aquel que cumple y supera a la ley. Ya no necesitamos la ley que nos marque los pecados que hicimos, porque por la gracia entendemos que somos una nueva criatura en Cristo y que Él perdonó el pecado. Cuando hablamos de que Él perdonó nuestro pecado, no hablamos de que Él ha perdonado cada macana que nos mandamos. Algo más que eso, Él perdonó la naturaleza pecaminosa que nos llevaba a vivir una vida alejada de Él, y ahora podemos ser uno con Él porque Él solucionó el problema del dominio o del señorío del pecado sobre nosotros. De los dos hizo uno. La gracia absorbió la ley porque Cristo superó, por medio de su ejemplo, por medio de su vida y muerte en la cruz, superó a cualquier demanda de la ley. En otro versículo dice que Él cumplió con esa demanda que la ley y el esfuerzo en la carne nuestra nunca lo podría haber cumplido. Entonces, las obras o el mundo natural con la operatividad de la fe fueron unidos y hoy me puedo mover en el mundo espiritual. El esfuerzo que antes teníamos en la carne versus la vida del espíritu lo superó y nos volvimos uno en Cristo porque Él nos da la capacidad, por medio de la gracia, el empoderamiento que nos da la gracia, vivir, gozar, disfrutar de la vida del espíritu. Ya no serán más dos, sino que será uno. Es el ejemplo que les decía de Cristo con la iglesia. Cristo esposo, iglesia su novia. Y es el ejemplo también que de manera tan detallada y yo diría sofisticada y elevada, el Dr. Ben nos enseña en esta clase de la condición del alma. Les voy a dar un consejo. Sigan atentamente el manual. Ya les compartimos el manual completo de la clase del lunes pasado, Condición del Alma, y de lo que va a salir ahora por YouTube. No se conforme con lo que oigan, porque se van a perder muchas cosas, y el manual tiene algunos detalles que cuidamos, porque fue algo complicado. A mí me costó también seguir el hilo, porque hay muchas revelaciones que les va a dejar el Dr. Ben cuando les habla de la condición del alma, y él le va a hablar de este casamiento del alma y del espíritu. Cómo entender de manera profunda que lo que quiere lograr Dios con ese hijo corporativo llamado su iglesia es que esté el alma tan sujeta al espíritu, no la mujer solamente, es cierto, la mujer está sujeta al varón que es su marido y llevan adelante un proyecto juntos, etc. Pero eso no es esclavitud, eso de vuelta, repito, no es una clase de matrimonio. Pero hay algo más profundo que esa revelación, mirándoles del plano de la iglesia. Nuestra alma tiene que estar sujeta tanto al espíritu
de Dios en nosotros, que no sea nuestra alma la que nos gobierne. El otro día escuchaba a alguien decir algo y iba a tomar una decisión de algo. Yo digo, lo que dice se nota que está influenciado por sus sentimientos y por su alma y no es una decisión conforme al espíritu. Y otra persona había escuchado algo parecido de la misma persona y me decía, sí, tal cual. Yo sentí que estaba siendo influenciado por el alma. Pero esto del casamiento del alma con el espíritu no es solamente lo que haga Nora, Cristian o la pastora Gladys, es lo que Dios va a ir impulsando a la iglesia como hijo corporativo. Es que el alma o la condición del alma esté bajo el gobierno del Espíritu en este hijo que Dios está levantando sobre el planeta Tierra. Así que también ahí hay un concepto tremendo de unidad que tenemos que entender. Lo dice Marcos 10, del 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no serán más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es lo que vimos antes también con el gráfico. También, cuando Cristo es unido por la iglesia, ya son uno y no hay hombre que lo pueda separar. Es tremendo que se nos revele esto. Cuando realmente se te revela que Cristo es uno con vos y vos sos uno con Cristo, no hay pecado, no hay infierno, no hay destrucción, no hay muerte, enfermedad, nada que te podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, lo dice el libro de Romanos. Porque Él te constriñó, y te constriñó ese que Él te limitó a su amor, te encerró, te sitió, dice el apóstol Pablo, y aunque quieras alejarte de Él, no puedes, porque ya se te reveló tanto que Él está en ti, que tú estás en Él, no puedes huir de Él. Por eso en otro versículo dice, aunque me fuera al Hades, ahí estás tú. O sea, todo se trata de Cristo y todo se trata de que no te puedes ver fuera de Cristo y no puedes ver las cosas si no ves a Cristo en todo lo que vas viendo y transitando y experimentando. De eso se trata el ser uno en Él. No de que te enseñaron una religión o que tenés una práctica o un método cristiano. Cuando se te reveló esto, no hay forma y no hay hombre que lo pueda separar. Y esta también es una forma, lo compartía en Facebook creo que ayer, síganme, está bueno que me sigan porque les va a reforzar lo que venimos aprendiendo, los pequeños pensamientos que publico en Facebook. Esto de que cuando estamos en esa forma de ser entrenados, es muy difícil y casi imposible ser extraviados por vientos de doctrinas extrañas. Es muy difícil ser contaminados y ser descarriados en la fe cuando estás forjado en esto de ser uno en Él y vas creando una fe sólida en eso, como era Timoteo recordado y recomendado por Pablo, un hijo con una fe sólida o como una fe como una roca, porque es una experiencia personal que nadie te puede robar. Alguien puede venir a discutir lo que estudiaste en la escuela bíblica ayer o lo que estás ahora aprendiendo de a poco. Alguien te puede venir a discutir y quizás quedas medio y decís, ¿qué le respondo? ¿Qué no le respondo? Pero cuando realmente eso que aprendiste, eso que estudiaste, se transformó en tu vida, en tu experiencia. El otro día una hija espiritual me decía, estoy contenta porque invitó a una persona a la casa de fe y luego le compartía su testimonio y la escuchaba y la guiaba en los principios. Y me decía, estoy tan contenta porque antes oraba a Dios porque no sabía cómo presentar el mensaje. Y de repente me encontré a mí misma hablando un montón de cosas que había en mi corazón. ¿Qué pasó? Lo que escuchó por un montón de tiempo se le empezó a hacer vida porque habitó dentro de ella, porque lo aplicó y ahora lo está hablando. Y eso es lo que también dice el pastor Ralph. Y ahora se me hizo luz. La persona que me contó esto sabe quién es, así que le va a ayudar esto. Es lo que habla el pastor Randolph, que no se trata solamente de escuchar, y hay que tener una revelación y la comparto y la hablo. No, la tengo que vivir, la tengo que experimentar. Y va tomando autoridad en nuestra vida y después se la puedo compartir a otros. Y de eso que comparto y eso que experimenté, eso que viví, nadie me lo puede robar, nadie me puede hacer la contra y discutirme y sacármelo. Es una semilla que no cayó en espinos, que no cayó al costado del camino. Es una semilla que va a dar al 100 por 1, dice la parábola del sembrador. Porque es algo que lo entendí. Entonces,
Al entenderlo, dice que aquel que lo entiende se le hace vida, se transforma en vida y nadie más te lo puede robar. Voy a avanzar porque si no, no voy a llegar a la mitad de lo que preparé. Entonces, también el hombre se transforma en uno con Dios. Dice 1 Corintios 15, 31, en la versión amplificada, les aseguro, creyentes, por el orgullo que tengo en ustedes, en vuestra unión con Cristo Jesús, nuestro Señor, cada día enfrento muerte y muero a mí mismo. Miren qué lindo. No, yo soy. Si era fanático del apóstol Pablo, cada vez estoy más fanático del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo tuviera cuenta en Instagram, yo sería el primer seguidor. Miren, dice, les aseguro, creyentes, hermanos, tengo orgullo por ustedes. ¿En qué tengo orgullo? En vuestra unión con Cristo Jesús. La iglesia de Corinto es una iglesia con dones, con manifestaciones del Espíritu. También era una iglesia un poco desordenada que el apóstol Pablo estaba ordenando. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, si tengo algo para enorgullecerme de ustedes, es que se me reveló y entiendo que ustedes son uno con Cristo. Qué cosa más preciosa. Poder ver la Nora y no ver a Nora, ver a Cristo. Poder ver, bueno, nombro a los que tengo acá, a Luis, a Marcelo, que les llamamos, y no verlo a Marcelo. Y verlo a Marcelo que no puede venir a la cena, pero yo creo un milagro y que pueda venir y cuando lo vea ahí comiendo delante mío, vea a Cristo comiendo delante mío. Pero no es un chiste. Me gozo cuando alguien abre la boca o hace una manifestación o algo hace que me hace acordar a Cristo. Esa es la manera que nos vamos a empezar a ver a unos a otros en el cuerpo. Cuando antes el espíritu religioso te hacía que miraras a Nora y le veías que te cometía un error y la criticabas. Eso es un espíritu religioso. Dice, ay, mirá la macana que se mandó Nora. O mirá lo que hizo Samantha. Me parece que Samantha me miró mal porque le pasa algo. Ese espíritu va a ser erradicado, va a ser abolido, va a ser eliminado y vamos a estar más enfocados en ver en cada uno una revelación, una faceta, la semejanza de Cristo en cada uno, porque la restauración del Hijo está cada vez más fuerte en nuestro medio. Y miren qué hermoso este versículo que Jesús nos dio en Juan 15, cuando habla de los pámpanos. Nunca lo había visto de esta manera. Y la vid. En otra enseñanza se habló también de esto, de que estamos atados a la vid y que somos las ramas y que se produce el vino. ¿Se acuerdan? Creo que fue el pastor Randolph. Ahí hace poquito lo escuchamos. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos o ustedes las ramas, dice otra versión. El que permanece en mí, yo en él, ¿qué quiere decir que él permanece en mí, yo en él? Ser uno. Lleva mucho fruto, porque apartados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué significa apartados de mí según la Biblia amplificada? Cortados de la unión vital conmigo. Como Él es la vid y nosotros somos las ramas, si estamos cortados, no fluye la unión vital de Él hacia nosotros, no fluye su sangre, no fluye su vida, no fluye su salud de Él hacia nosotros. Pero miren qué interesante lo que quiere decir etimológicamente la palabra vid. Es la palabra ampoteros, A-M-P-T-H-O-T-E-R-O-S. Y quiere decir ambos de dos, ambos, el uno y el otro. O sea que la palabra vid nos da esa idea de dos que son en realidad uno, que hay una unión, no una unidad, no un rejunte, no un amontonamiento de dos, sino dos que se transforman en uno. Gálatas 3:27 dice, todos ustedes que fueron bautizados en Cristo se han revestido con Cristo. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes se han bautizado con Cristo en la versión amplificada. Todos ustedes que fueron bautizados en Cristo en unión espiritual con el Cristo, en unión espiritual con el ungido. No habla de un bautismo de agua, habla de un bautismo en Cristo, en unión con su carácter, con su naturaleza, con quién es Cristo para nosotros. Se han revestido de Cristo. ¿Qué quiere decir en la Biblia amplificada? Se han revestido de Cristo. Que hemos tomado
sus características, las de Cristo, y sus valores. Bien rico, bien rica la amplificada. Efesios 6:10, que habla de, el capítulo de Efesios 6, recuerdan que habla de la batalla de la fe. Dice, en conclusión, sean fuertes en el Señor, extraigan su fortaleza de Él. O sea, la fortaleza que ustedes pretenden tener, extráiganla de Él, empoderándose a través de su unión con Él. Entonces, que se me vaya revelando cada vez más que soy uno en Cristo, es una forma de extraer poder, de extraer fuerza a mi identidad cristiana, de volverme cada vez más fuerte, porque estoy siendo consciente, he despertado a esa unión, a ese ser uno con Él. Y en el poder de su fuerza, sin límites. 1 Juan 4:17. En esta unión y compañerismo con Él, el amor es completado y perfeccionado con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, con seguridad y audacia para estar cara a cara con Él. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué hermoso esto de que hay una unión y un compañerismo con Él, y por medio de esta unión y compañerismo con Él, el amor es completado y es perfeccionado entre nosotros, los hermanos, entre nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 7:17 habla lo siguiente, que cada uno viva la vida que Cristo le ha asignado, a la cual Dios lo llamó. Para cada persona es única y cada persona rinde cuentas de sus elecciones y de su conducta. Que camine de este modo. Esta es la regla que le dejo a todas las iglesias. Que la vida que tenés la lleves adelante con responsabilidad. ¿Cómo la llevamos adelante con responsabilidad? Manifestando la vida de Cristo. No puedo terminar con todo lo que tengo preparado, así que el año que viene les prometo El camino de un padre, parte 3. Pero sí les quiero dejar algunos matices que no me quiero olvidar. Siempre me llamó la atención que en los reyes de Israel, a pesar de David no siempre ser el padre directo de todos, se lo tenía a David como aquel rey modelo, y había reyes que seguían el camino de David y había reyes que no lo seguían. Y les voy a dar solo los versículos, algunos les va a aparecer en el manual. Dice, por ejemplo, en 1 Samuel 8:3, está el versículo, para que no quedar con deuda, el contexto de lo que dije antes de que Samuel no tuvo hijos que sigan sus caminos, hijos naturales que sigan sus caminos. Así que anótenlo y les va a aparecer en el manual. Pero luego, en 1 Reyes 11:33, tenemos un ejemplo de lo que les vengo hablando. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Y acá está un ejemplo que les quería dejar. Si bien Dios les dice, ustedes no anduvieron en mis caminos, lo usa David para mostrarles que no siguieron los caminos de David su padre. David era el ejemplo más patente, más notorio para ellos, como un ejemplo a seguir. Lo tuvieron como modelo, lo tuvieron como ejemplo y no siguieron el ejemplo de David. Se fueron tras Astarot, tras Moloc, tras dioses ajenos al pueblo de Dios y al Dios verdadero. Hay muchos otros ejemplos de reyes que no siguieron los caminos de David. En contrapartida, otros reyes, sobre todo los reyes de Israel, no los de Judá, los reyes que no siguieron los caminos de David, por ejemplo, siguieron los caminos del rey Jeroboam. Que ahí bien nos explicó el pastor Ralph la división, recordemos la división que hubo, por un lado las 10 tribus y por otro lado 2 tribus, y ahí tenemos el pueblo del norte, el pueblo del sur, aquellos que siguieron con Roboam y aquellos que siguieron con Jeroboam. Dice
Primera Reyes 13:33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Jeroboam hizo su propio método. Hizo que el pueblo de Dios, en vez de seguir subiendo a Jerusalén, no, vengan acá, le ponemos algo cómodo. ¿Vieron aquellos que saben que su padre espiritual está en cierto lugar y está lejos? Y te dicen, no, anda a la iglesia de la vuelta. Y la iglesia de la vuelta no tiene el alimento que tu padre espiritual te da. Ese es el espíritu de Jeroboam, para simplificarlo. No vayan a Jerusalén, vamos a crear algo acá. Y ahí crearon dioses extraños, dioses ajenos, caminos paralelos, y se alejaron al plan que Dios tenía con ellos. Primera Reyes 15:26 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados que hizo pecar a Israel. Pero les voy a mostrar por último el último versículo que me encantó y lo vamos a analizar, les prometo, en el 2025, sospechaba que iba a pasar esto. En El camino de un padre, parte 3, la vamos a ver en el próximo año. Miren este versículo solamente. Primera Reyes 18:6. Dice, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, Abdías fue separadamente por otro. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dos que quieren amontonarse, juntarse y quedar bien, tener fraternidad, pero tienen diferentes doctrinas, diferentes principios, diferentes valores, no pueden andar juntos. Yugo desigual no puede estar junto. Aunque nos querramos unir a este o aquel, pero no comparten nuestros principios en la fe, no hay forma de estar juntos. Porque el verdadero ser uno es cuando tenemos una misma mente, una misma motivación. No tiene que ver con gracias, porque hay diferentes gracias, hay diferentes dones, pero hay una mente, hay un fundamento, hay un maná apostólico, un alimento apostólico que nos une, ahí podemos ser uno. Pero en este ejemplo de Acab con Abdías, Acab ya sabemos lo despatarrado y lo pagano que era, ¿no? Y lo perverso que era. Abdías había elegido el buen camino. Entonces, ¿qué hicieron? Recorrieron, pero cada uno por su camino. Y anduvieron separadamente uno de otro. Este es un ejemplo de lo opuesto, de que cuando hay alguien que no comparte tus principios, tu doctrina, lamentablemente debes edificar de otro lado. Y así hicieron Acab y Abdías, no había forma de unirlo. Eran como el agua y el aceite. Por más que haga el ejemplo, Cristian, acá, si yo hacía el ejemplo del agua y el aceite, acá no hay forma de unirlos. ¿Por qué no hay forma de unirnos? Porque la sustancia, la esencia, la composición química de uno con el otro difieren y son totalmente opuestos. Y ahí me sumo también a lo que decía el pastor Ralph, que decía, en esta estación no se trata de cuántas personas tienes en tu iglesia. El otro día me junté con alguien y me decía, ¿cuántas personas tenés? ¿Y qué interesa cuántas personas tengo? No hay problema de responderle. Pero lo que importa es qué sustancia tienen las personas que tengo. El aceite tiene una sustancia, el agua tiene otra sustancia. Tiene otra textura. Hasta uno tira un chorro de aceite y tarda en diseminarse y es algo pesado, molesto. En vez de tirar un poco de agua, me lavo las manos, fluye rápido. Hasta el comportamiento diferente, porque su química es diferente. Cuando nuestro ADN es diferente, cuando nuestro ADN es cristocéntrico, no se puede mezclar con el ADN de aquellos que están centrados en su egoísmo, en su avaricia, en edificar su propio ego, en edificar cuestiones de su alma, de sentirse bien, de pasarla bien, de entretenerse. Todo eso no puede mezclarse con el uno y va a hacer ruido. Y ahí está cuando Jesús dice, lo que yo uní no lo separé el hombre. Y ahí está lo que también dice que hay veces él tiene que separar por medio de la palabra. Una persona madura en la fe sabe separar la palabra y también sabe quitar de sí mismo y del cuerpo, a través de la enseñanza, lo que no es Cristo.
Amén. Hemos finalizado esta enseñanza y me gozo porque hemos llegado a fin de año. Espero que no hayan llegado muy cansados. Yo debo admitir que estoy cansado, pero seguiría enseñando y seguiría compartiendo muchos momentos con ustedes y no voy a parar porque nos espera un 2025 muy fuerte en todo lo que Dios tiene preparado. Y hoy, mientras escuchaba al doctor Ben en la condición del alma, se me venía, no una enseñanza, se me venía toda una serie. Digo, esto se puede hacer toda una serie completa de un montón de cosas porque mezcla un montón de cosas de manera tremenda y hace algo precioso que con lo cual tenemos que seguir siendo edificados.